Para hoy está citada la magistrada Margarita Melenciano de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La Procuraduría General de la República no ha detenido, a pesar de que uno puede que no lo haya advertido por el tema de las fiestas de Navidad y el tema de Año Nuevo, pero la Procuraduría General de la República ha seguido su investigación a la Cámara de Cuentas, en principio motivada por lo que percibe o lo que dice percibir la Procuraduría General de la República, y es la poca colaboración de la Cámara de Cuentas para suministrar informaciones valiosas según el criterio del Ministerio Público para procesos de investigación en curso. Inicialmente es lo que se conoció. Posteriormente se han dado a conocer informaciones relativas a violación de proceso de la propia Cámara de Cuentas, denuncia incluso de que se estaba procediendo al arreglo de auditorías. Quién sabe con qué propósito, quién sabe a cambio de qué. El arreglo de auditorías es cuando el ente auditado se le revela alguna irregularidad que se ha determinado en el proceso de auditoría, y ese tipo de cuestión es arreglado o acomodado para hacer que el ente auditado quede bien. Si ese tipo de cosas es cierto, evidentemente que es todavía mucho más grave, porque usted puede decir que se inobservó algún proceso administrativo interno para la adquisición de bienes y servicios, que el suplidor de goma fue siempre el mismo, que no participaba de concursos, lo que usted quiera. Pero ya cuando se trata de lo otro, es un asunto que tiene implicaciones más graves, corrupción, prevaricación, todo lo que usted pueda pensar. Entonces, en el momento actual, se está en ese proceso de investigación. Ya pasaron por la por la Procuraduría la semana pasada nuevamente Hugo Álvarez Pérez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas, y otro funcionario de ese órgano. Para hoy, a la 1:30, a la 1 de la tarde, está citada la señora Margarita Melenciano. ¿Quién es Margarita Melenciano? Margarita Melenciano es la única dama miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas. Es aquella persona que entró de último porque el señor Pablo Rosario, que había sido electo junto con los otros 4 integrantes, renunció porque él quería ser presidente de la Cámara de Cuentas y no le complacieron. Al renunciar, comenzaron las presiones de grupos de la sociedad civil y de gente pidiendo la integración de una mujer, que no había en ese momento una mujer en la Cámara de Cuentas, a pesar de que la había presidido doña Liselo Marte de Barrios. Entonces, piensan en doña Margarita Melenciano Corporán, que había trabajado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la parte de contabilidad, ella es contador público autorizado, había trabajado en el Ministerio de Salud Pública en la parte de contabilidad, sea abogada. Entonces tenía la doble condición de abogado y contador. Cuando se produce la conformación de la Cámara, la encargan de que ella sea la coordinadora de auditorías, que es un cargo muy importante, de mucha responsabilidad, porque es quien tiene que trabajar y despachar con los equipos de auditores que se envían a las instituciones a auditar. Doña Margarita es una mujer de un carácter muy duro, de un carácter muy firme, una mujer muy competente, humilde, extremadamente humilde, y entonces doña Margarita parece que se convirtió en un problema. A los 6 meses la volaron, a los 6 meses la quitaron porque ella no era cómoda, no era buena para algunas cosas. Entonces se mantuvo en su puesto de miembro de la Cámara de Cuentas, tranquila en su despacho, en su asiento, haciendo lo que le correspondía y haciendo las observaciones del lugar y votando en favor de lo que entendía, y en otra ocasión votando disidente o con un voto razonado. El último caso es el caso de Odebrecht, que yo aquí en un momento conté que había incluso una especie de asedio contra la magistrada Margarita Melenciano para que firmara en la dirección contraria a la que ella pensaba y sostenía. La información que tengo es que ella entiende que hubo algunos vicios, algunas irregularidades con la construcción de obras de Odebrecht en la coordinación del Ministerio de Obras Públicas, que hubo adendas que no debieron hacerse,
o que debió convocarse una licitación para una parte de las obras que fueron añadidas a algunos proyectos en ejecución. Ella tiene un criterio totalmente distinto al que tienen otros miembros de la Cámara de Cuentas y eso le ha generado una situación muy complicada. De hecho, tengo entendido que hay informaciones muy delicadas que pudieran comprometer su seguridad personal. Entonces, a partir de ahí, la Procuraduría General de la República le ha citado. Yo pienso que pudiera ella estar en posesión de informaciones sumamente importantes para establecer responsabilidades de cosas que se están denunciando sin el debido sustento. En adición a eso, y esto quizás es lo que hace más interesante todo, en adición a esto, están citando para mañana a las 8:30 de la mañana a la doctora Belkis Pérez, Belkis M. Pérez, que tiene casi 30 años en la Cámara de Cuentas. Desde antes de ser Cámara como tal, ella operaba en ese organismo de una trayectoria muy rectilínea, y el informe que dio el departamento que dirige la doctora Pérez, que es la directora jurídica de la Cámara de Cuentas, es un documento en la misma línea en que se está sustentando la observación de doña Margarita Melenciano. Entienden ambas que el informe que se ha firmado con respecto a Odebrecht es un informe irregular y que no debe verse como bueno y válido, que no debe establecerse que no hubo irregularidad en el proceso de contratación de obras de Odebrecht a través del Ministerio de Obras Públicas, que data hasta el año 2014, la investigación que se ha levantado. Lo que estoy diciendo es que es un asunto muy gordo el que parece que se está ventilando en la Procuraduría General de la República y que llama la atención porque es la primera vez que la Cámara de Cuentas es sometida a un proceso de investigación de este carácter. Recordamos lo que pasó en la Cámara de Cuentas bajo la presidencia de Andrés Terrero. Eran cuestiones de otra naturaleza y se inició el proceso para un juicio político. Finalmente los miembros de la Cámara de Cuentas se renunciaron. Pues en este caso es una cuestión distinta y esto pudiera devenir en una persecución de carácter penal y sometimiento penal para algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas, lo cual daría mucha pena. Sí, el caso de Odebrecht ha tenido implicaciones de diferentes naturaleza. Observe que esto no tiene que ver absolutamente nada con el caso de los sobornos Odebrecht, que está corriendo también y que en el día de ayer, aprovecho para agregar ahí que el magistrado José Alejandro Vargas se reservó también para el 14 de enero el fallo con relación al archivo definitivo del expediente. Este es Odebrecht local, las obras, trabajos que Odebrecht contrataba, que Odebrecht aplicaba y realizaba obras para el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades. Entonces, esos trabajos de auditoría le correspondía a la Cámara de Cuentas. Mire, esto de la Cámara de Cuentas, por primera vez estamos viendo un hecho que va a traer sus consecuencias, porque es que la entidad designada para las evaluaciones, para definir si ha habido dolo, si ha habido manejos irregulares, es la Cámara de Cuentas. Cuando yo leí lo que hace unas 3 semanas aconteció, un interrogatorio al presidente y a un miembro en función de secretario de esa Cámara de Cuentas por obstruir la justicia, si usted lo liga con esto, de estas 2 damas que hoy y mañana van a ser interrogadas, estamos en presencia de un hecho que tendría unas consecuencias posteriores, porque esto ha de entenderse que le servirá de base al PETCA para procesar unos que otros o nuevos expedientes. ¿Dónde está la clave de todo esto? Que al final lo que debe prevalecer es el informe de la Cámara de Cuentas. Pero ahí viene la historia de que no se han podido poner de acuerdo porque los informes, aún con disidencia, tienen que tener un mínimo de aprobación. Pero aquí quiere hacer valer el PETCA, vale decir el Ministerio Público, esa opinión de esas disidencias, amparado en que la Cámara de Cuentas no estaba actuando bien. Ese es el sentir y lo que ha expresado los procuradores
que están al frente del PETC. Ahora, pronto lo sabremos, porque el otro detalle particular, que todo su interrogatorio usted pronto lo va a ver en lo que ocurrió, en lo que dijo cada uno de ellos. Aquí lo que habría que establecer y dejar claramente a conocerse es si finalmente la Cámara de Cuentas emitió la opinión, porque son 5 miembros, si fueron 4-1, 3-2, o no hubo tal aprobación, o hubo obstrucción de la justicia. Hubo impedimento para que se pudiera conocer cuál es el verdadero resultado. Hay que ponerle mucha atención a esto porque, en definitiva, al ser la primera vez que ocurre algo semejante, eso va a cambiar mucho el juego y va a ampliar la base de procesos de investigación de la corrupción que mantiene la Procuraduría General de la República. Pero este es muy particular porque este está colocando de encuentro al que se supone era el que tenía que evaluar, que es evidentemente y en todo sentido la Cámara de Cuentas. Eso deja un espacio, y yo cuando esto comenzó lo dije, deja un espacio a que mucha gente interprete si les corresponde al Ministerio Público abrir un proceso de investigación de la Cámara de Cuentas. De entrada, uno dice, bueno, si hay una irregularidad, alguien tiene que tener el derecho de investigar sobre lo que está ocurriendo. La Cámara de Cuentas es un extrapoder, como todo el mundo sabe, pero ha caído en un nivel de desprestigio muy preocupante. O sea, la Cámara de Cuentas ha ido desarrollando un proceso de mucho cuestionamiento. El presidente actual de la República le pidió la renuncia en un momento. La gente escuchó que el presidente de la Cámara de Cuentas habló de que sí, que iba a acogerse a eso y que iba a renunciar. Posteriormente hubo la observación de la directora de Ética Pública, doña Milagros Ortiz Bosch, pidiendo que no renuncie, y se han mantenido ahí. Pero todo el mundo conoce que hay un proceso ya iniciado para el cambio de la Cámara de Cuentas que deberá producirse ya en los próximos días. Pero eso no anda bien y es un asunto que preocupa mucho porque uno se imagina que la Cámara de Cuentas de entrada está servida por hombres y mujeres honorables, que uno no se hace la idea de que puedan estar involucrados en cuestiones de corrupción, que es justamente lo que ellos deben evitar con el trabajo de investigar cómo se invierten, cómo se gastan los dineros públicos. Vamos a publicidad. Antes vamos a brindar una taza de café Santo Domingo aquí con nuestros compañeros. Carolina, buenos días, ¿usted cómo está? Qué bueno, me alegra. ¿Primera vuelta del café? Pues miren, así es, miren, tenemos aquí en el estudio, vamos a estar conversando con él dentro de poco, a don Tony Raful. El embajador Raful. Flamante embajador de la República Dominicana en Italia. Claro que él se presentaba el poeta, ¿verdad? Ah, ¿y ahora cómo es? No, el embajador. El embajador. El título mata categoría. Eso es verdad. Bueno, pues en breve estamos de vuelta con don Tony Raful.